El tema de la primera visita al consultorio, evidentemente, pues sí debe ser más preparada en un niño que esté dentro del espectro. Como bien mencionaba María Laura, la anticipación es fundamental. Nosotros no podemos llegar con un niño a un consultorio, ¿ok? Sin haberle explicado eso, que ese día iba a ir a un consultorio, qué es lo que va a hacer allí, con qué se va a encontrar, porque como ella ciertamente comentaba hace un ratico, yo creo que no hay un lugar donde haya más estímulos sensoriales que un consultorio odontológico. Y la mayoría pues de estos niños tiene desórdenes de procesamiento sensorial, entonces tenemos que estar preparados para ello. Es por eso que es también muy importante siempre acudir a profesionales que estén preparados y que estén dispuestos a apoyar a estos padres y a estas familias. Hola, bienvenidos a Spectrum World Community. Hoy me encuentro súper feliz. Estoy muy contenta porque tengo a estas dos gran mujeres que ustedes ven hoy en mi pantalla. Tenemos de invitada de hoy, ya ustedes la conocen, es amiga, siempre está con nosotros apoyándonos en muchos temas, la doctora María Laura Brás, neuropediatra, especialista en niños con autismo y enfermedades raras, y que ha sido parte de este proceso que nos viene enseñando en cada uno de los episodios qué podemos hacer y cuál es el camino que podemos tomar las familias neurodiversas comunicadas. ¿Cómo está, doctora María Laura? Hola, Dianet. Bueno, una vez más complacida de acompañarte en esta actividad educativa que es de gran valor para las familias que acceden a ella. Y bueno, doblemente honrada porque nos acompaña hoy también la doctora Mariana Morales, que hace un trabajo bellísimo desde el punto de vista de la odontología infanto-juvenil orientada a los niños con neurodiversidad y bueno, en este caso particular el autismo. Encantada, Mari. Si muchas personas no lo saben, se conocen a través de las redes, esta red de apoyo de niños especiales, que son nuestros niños, y cuando digo especiales lo digo en el buen sentido, digo porque son únicos, son valiosos, son maravillosos, y eso no lo eso no lo cambia el hecho de que sea neurotípico o neurodiverso. Pero sí nos acompaña hoy como invitada en este episodio que denominamos Odontología en Pacientes Especiales, la doctora Mariana Morales. Quiero leer un poquito. La doctora es odontopediatra, tiene una maestría en atención de pacientes especiales, por eso nos acompaña este día. Es docente universitario en la Universidad Central de Venezuela y autora del libro Odontología en Pacientes Especiales. Ustedes tienen en común que han sus profesiones unido por abocarse a hablar de niños especiales. Y yo primero quiero comenzar dándole las gracias, porque por mujeres como ustedes, madres como yo, nos sentimos orientadas un poco en el camino. Hay tantas cosas que nos toca visitar en el recorrido de nuestros niños. Bienvenida, doctora Mariana, cuéntenos cómo. De verdad súper honrada también de estar aquí hoy contigo y con María Laura. Y bueno, espero que sea una conversación que sea útil para los padres, porque como comentábamos hace un ratico fuera de cámara, a veces es un camino difícil el poder llegar a un especialista y poder tomar la decisión correcta de cómo tratar ontológicamente a un niño con autismo. Gracias, de verdad que nosotros agradecemos que ustedes se hayan unido a hablar de nuestros niños, porque son niños que visitamos como padres, visitamos una diversidad de especialidades y muchas veces nos tocan especialistas a lo mejor que de la calidad humana no nos los hacen saber de la mejor manera y ustedes nos hacen más fácil el camino. Así que honrada de tenerle. Doctora Mariana, quería comenzar con usted. Si estamos hablando de odontología, yo creo que la primera pregunta que nos hacemos todos los papás con niños neurotípicos o neurodiversos es, ¿cuándo es la edad, cuál es la edad o cuál es el buen momento para comenzar a visitar al odontólogo? En nuestros niños. Fíjate, yo primero creo
creo que más importante que la primera visita es cuándo comenzar la higiene, porque eso va a hacer que esa primera visita sea solo una primera visita de prevención, de información y de orientación para los padres y para el niño, ¿no? Entonces, como te digo, más importante para mí es dejarle claro a los padres que apenas comience a erupcionar el primer diente en boca, que aproximadamente ocurre a los 6 meses de vida, debemos comenzar a cepillar, ¿ok? Con un cepillo de dientes, con una pasta dental con flúor. Y esto va a hacer que eso se convierta en una rutina. Yo siempre le digo a los padres, así como usted lo enseñó, que se baña uno todos los días, que uno come 3 veces al día, pues así igualmente se debe enseñar la higiene bucal. Y esto va a hacer que luego esa higiene sea algo normal, sea algo cotidiano y no se transforme en un trauma que no solamente es para el niño, sino para toda la familia. Yo oigo padres a diario que me dicen, es que cuando llega la noche, la hora del cepillado, es una tragedia en la casa. Si nosotros comenzamos de forma temprana, esto no va a ocurrir, porque va a ser algo cotidiano para el niño. Ahora, la primera visita normalmente debe hacerse antes del primer año de vida, justamente por esto, para orientar y explicarle a los padres cómo hacer la higiene, cómo evaluar un poco también el contexto de esa familia, cómo es la alimentación, qué hábitos tiene ese niño y qué es lo que nos vamos a encontrar en el transcurso del tiempo. ¿Ok? Ok, ahora yo pregunto algo cuando usted dice debemos utilizar una crema, un cepillo de dientes, comenzar muchas veces yo creo que también los cepillos de dientes que tengan, que sean si algunos pueden adquirirlos también de estos muñequitos que le gustan al niño, invitarlo a que sea como más amigable, más una invitación a una obligación. Y ese fue mi caso, yo tengo 2 niños, el mayor Santiago de 7 años con autismo y también tengo un niño neurotípico de 2 años y medio. Entonces la diferencia entre ellos es súper marcada. A quién le gusta cepillarse y a quién no. Entonces con Santiago fue un tema, Samuel le encanta, pero mi pregunta es, ¿qué cantidad de crema? De hecho, muchas veces he leído que usted lo ha compartido, la cantidad de crema que se le va a aplicar al cepillo de dientes, porque yo colocaba como si me fuese a cepillar yo, para Samuel. O sea, un poquito menos a lo mejor, pero no sabía lo importante que era la cantidad en la edad del niño. Que es una muy buena pregunta, porque fíjate que hay mucho desconocimiento. Tenemos en la cabeza la idea de las publicidades de pasta de dientes que solían colocar el cepillo entero lleno de pasta, ¿ok? Pero realmente eso no es la cantidad indicada, sobre todo porque estamos colocando una pasta dental que contiene flúor, y si nosotros hacemos que ese niño que no traga, que no escupe adecuadamente hasta cierta edad, aproximadamente los 6 años de vida, él va a comenzar a tragar una cantidad de productos que pueden a lo largo del tiempo, y si se acumulan grandes cantidades, generar toxicidad. Entonces, de 0 a 2 años, ¿ok? Vamos a colocar como si fuese un granito de arroz. O sea, es mínima la cantidad. Eso es suficiente, ¿ok? Más que a la pasta de dientes, ¿ok? Tenemos que además complementarla con una buena técnica de cepillado. Luego, de 2 a 5 años, ¿ok? Vamos a colocar un poquito más, como un granito de una lenteja aproximadamente. Y a partir de los 6 años, como una caraota o un frijol. Esa cantidad es suficiente, ¿ok? Para los niños. En todo estoy errada. Amiga María Laura, usted cuando le visitan sus pacientes, muchas veces un papá le ha contado una historia de que vienen con algún trauma por visitar al odontólogo. O sea, eso se ve en las consultas, porque cuando nos acompaña este team con los niños, el psicólogo, el odontólogo, obviamente el neurólogo es desde el primer momento, creo que muchas veces es el primero que nos da el diagnóstico. Esto pasa, sucede. Hay un momento en que la odontología, si el papá o la mamá no la llevan de buena manera con el niño, viene siendo un trauma en este niño, a lo mejor verbal, que lo comenta. Si tienen problemas, esto ha pasado por tu consulta, pregunto si eso... Sí, no sé. de hecho, bueno, es bastante frecuente ver que los niños con autismo, incluyendo los que tienen un autismo verbal, puedan tener cierto rechazo a la visita del odontólogo, porque cuando no se hace de manera programada y apegados a los mecanismos de anticipación y con las historias sociales o la indicación o la preparación para ese niño, no debemos de olvidar que ese ambiente que está en el consultorio del odontólogo es un ambiente cargado de estímulos sensoriales, desde el ruido del aparatito,
que incluso para algunos adultos es como, wow, sientes temor, hasta la luz de la lámpara o los estímulos que puedas, o la silla, hasta la manipulación a nivel de la cavidad oral, porque entre otras cosas, algo que acompaña al autismo son las características propias del procesamiento sensorial. Entonces, de la misma manera, no es solamente el odontólogo, porque bueno, es quizás una de las áreas más representativas que tienen una vital importancia, pero sucede también con otras actividades de la vida diaria, como por ejemplo ir a cortarle el cabello al niño, que a veces puede ser realmente una batalla campal, o hacerle el corte de las uñas. Entonces sí es importante que el niño con autismo no sea visto como un ser de otro mundo que no pueda ir a una primera consulta de evaluación odontológica, y creo que eso también va a favorecer. Mariana nos puede dar la confirmación de que sea así, de que ese niño vaya más preparado y vaya con menos temor, porque también eso genera, la desregulación sensorial te va a generar ansiedad, angustia, miedo, entonces se hace más complicado, y ahí es donde debemos entonces recurrir a técnicas de sedación, que a veces los padres por desconocimiento no lo llevo al odontólogo porque lo van a sedar. Y bueno, no todos los niños necesitan una sedación, hay algunos que los toleran muy bien, pero sí, me pasa mucho con odontología, me pasa con el corte del cabello, con el corte de las uñas, incluso para sostener, mantener o permanecer con el calzado, y viene básicamente por estas características propias. Todo eso que has mencionado, todo eso pasa con Santiago. Es el corte del cabello, es el corte de las uñas, es mantener los zapatos, y sabemos que toda esta parte sensorial táctil, sabemos que es lo que está obviamente intrínseco en ese desarrollo, en ese proceso y en ese tratar, porque muchas veces cuando yo creo que llegamos al médico, el médico también ve mucho de lo que los papás hacemos en casa, porque obviamente lo que el niño hace fuera, el niño es lo que también permitimos que haga dentro de la casa. Entonces, probablemente si solamente le colocas un cepillo de dientes y el niño está abrumado, es porque en la casa no hay rutina, porque ellos no podemos subestimarlos, ellos son muy inteligentes, de verdad que lo son, con todos sus grados y niveles ellos lo son. Por ejemplo, Santiago ya llegó al nivel de hacer 1, 2, 3 solito, 1, 2, 3 solito. Entonces en la parte de arriba, que es la que más le cuesta, pues ahí estoy yo, haciendo la parte del cepillado, pero ya para él eso no es traumático, forma parte de su vida, porque yo lo hago al despertar y lo hago antes de dormir. Entonces, así como le enseño a secarse cuando sale de la ducha, le digo, le enseño que no le tenga temor. De hecho, al nivel tan sensorial, que su cepillito es de este que tú le haces el clic y tiene vibración, cuando estaba más pequeño a él le daba temor. Pero como él ahora en su parte de sensorial necesita las vibraciones, me apoyo ese cepillito y le gusta. Entonces está la parte de los papás, que veamos qué es lo que le gusta a nuestros niños, cómo lo podemos hacer, y que siempre sea una invitación. No es que te tienes que cepillar, no. Es hacerlo de una manera que mamá también se esté cepillando en ese momento. Mira, yo también lo hago. De esa manera lo hago yo, y invito a que todos los papás lo hagamos. Hay que tener en 1 minuto, 5 minutos de paciencia, y no es que en ese momento el niño lo va a hacer, es invitarlo tantas veces hasta que para él sea normal. Y la doctora Mariana Laura dice algo chévere, que quiere que continúe la doctora Mariana. Y yo digo, todas estas edades y toda esta edad de 2 a 5 años, esto que el niño debe hacer de 0 a 2, también es igual en niños con autismo, en niños con en otra parte de la neurodiversidad. Estas expectativas de tiempo son las mismas. No hay discriminación en lo que se debe hacer con un niño con autismo o cómo se debe hacer con un niño neurotípico. El higiene y todo debe ser al mismo tiempo. En relación a la higiene, sí, de hecho, debemos comenzar a la misma edad. Probablemente a los 6 meses un niño no va a tener incluso diagnóstico. Cualquier niño después puede tener dificultades para adquirir el cepillado, sea neurotípico, sea neurodiverso, si nosotros no lo iniciamos de forma temprana, porque como tú bien acabas de decir, es algo novedoso. Ahora, el tema de la primera visita al consultorio, evidentemente, pues sí debe ser más preparada en un niño que esté dentro del espectro. Como bien mencionaba María Laura, la anticipación es fundamental. Nosotros no podemos llegar con un niño a un consultorio, ¿ok?, sin haberle explicado eso, que ese día iba a ir a un consultorio, qué es lo que va a hacer allí, con qué se va a encontrar,
porque como ella ciertamente comentaba hace un ratico, yo creo que no hay un lugar donde haya más estímulos sensoriales que un consultorio odontológico. Y la mayoría pues de estos niños tiene desórdenes de procesamiento sensorial, entonces tenemos que estar preparados para ello. Es por eso que es también muy importante siempre acudir a profesionales que estén preparados y que estén dispuestos a apoyar a estos padres y a estas familias. Entonces, la anticipación, como te digo, es fundamental. Hoy en día, afortunadamente, hay múltiples herramientas, incluso aplicaciones o apps que se pueden descargar de cómo preparar al niño para ir a una visita odontológica. Hay una, por ejemplo, que me gusta mucho, que es de la Fundación Telefónica Española, que se llama Doctor TEA, que es maravillosa, porque además te prepara cómo ir al gastroenterólogo, cómo ir al pediatra, cómo ir a vacunarse. Entonces, el niño ya va con cierta anticipación. Otro punto importante para el que debe estar orientado tanto el especialista como los padres. Esa primera consulta es de adaptación, es de motivación, es de explicarle a ese niño y a esos padres que por lo general, como comentaba María Laura, vienen más ansiosos que el paciente. El temor es mucho. Debemos de admitirlo. Totalmente, y muchas veces se ha postergado por meses o por años esa visita por el temor de los padres. Yo, de hecho, es muy común que me digan en la consulta, yo estaba más nerviosa que él, pero todo fluyó, porque digo, bueno, pero ustedes querían que saliera mal o que no. Pero es normal, o sea, los papás vamos cuando tenemos algo importante con nuestros hijos o algo que nos genera estrés, vamos más cargados que ellos, y eso incluso a veces afecta y estresa más o le da más ansiedad a nuestros hijos. Entonces, esa primera visita va a ser para eso. Fíjense, si nosotros tenemos un niño que tiene caries, a veces sucede, ¿verdad? Que esos padres, por esa ansiedad o por el pensar que los van a sedar o que va a ir a anestesia general, la postergan por tiempo. Y luego, pues pretenden que en esa primera visita se haga todo. No. Nosotros no podemos resolver un problema de años en un día, porque además esto va a ser contraproducente para la conducta de ese niño. Debemos, como te digo, él debe reconocer el lugar, reconocernos a nosotros, generar empatía con nosotros, para nosotros luego poder planificar qué es lo que él requiere y qué es lo que nosotros vamos a hacer con ese paciente. Y muchas veces, a veces la gente piensa que puede ser una pérdida de tiempo, pero es tan valioso lo que se puede lograr en esa primera consulta, para bien o para mal. ¿Okay? El hecho de que nosotros logremos generar esa empatía, disminuir esos niveles de ansiedad en esa primera consulta, puede hacer que el resto de las consultas fluya y que ese niño se pueda adaptar, incluso pueda llegar solo, pueda sentarse y no tener que ir a un procedimiento pues de mayor complejidad, como puede ser una sedación endovenosa o una anestesia general. Ahora, yo pregunto, ustedes dos tienen algo en común, y es que además mi padre también es médico, y esa parte que ustedes llegan a la medicina y luego se especializan en algo. Ustedes tienen en común eso, ustedes llegaron a su especialización y después dijeron, me quiero especializar en niños especiales. María Laura dice, yo quiero especializarme en niños con autismo. La doctora Mariana también. Mi pregunta es, ¿qué las lleva a ustedes a mirar su especialidad en estos niños? ¿Qué es lo que a ustedes las mueve para hacerlo? ¿Qué las hace diferente a ustedes en la consulta? Porque ustedes ya son especiales, simplemente por el hecho de pensar en niños especiales, y se los digo de verdad. Se me hace un nudito en la garganta, pero es así. El hecho de que uno vea una especialidad, a lo mejor que el papá o la doctora tiene niños neurotípicos y no tiene nada que ver con esto, y a lo mejor dice, no, yo de lejos con estos niños porque yo no quiero lidiar con esto en mi consulta. O sea, ya de por sí, mi odontología y mi parte neurológica es bien compleja, como que también tratar con esto es mucho. Lo digo sobre todo en la parte odontológica, a lo mejor que no es lo frecuente, a lo mejor en la neurología es un poco más frecuente, pero ¿qué hace que ustedes se vayan por aquí? ¿Qué hace que ustedes digan, yo me quiero especializar en niños con autismo, en niños especiales? Doctora Mariana. O doctora Mariana, cuéntenme. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo hice primero odontopediatría, antes de especializarme, y bueno, comenzaron a llegar un grupo de pacientes especiales y pues eso, todo el mundo, nadie los quería atender, no por discriminación ni mucho menos, sino probablemente por ese miedo de cómo lo enfrento, qué voy a hacer. Y bueno, mi director de posgrado, que era mi mentor, me dijo, lo vas a hacer tú. Y bueno, ahí comencé a atenderlos y realmente quedé enamorada de esa área, fue algo así.
Tal cual, tanto que decidí, dije, yo tengo que especializarme más en esto, porque yo lo que logré hacer en 2 años, bueno, fue unos cuantos pacientes, pero yo tengo que aprender más porque hay muchísimos pacientes así, hay mucho que dar y cada uno es muy diferente. Porque bueno, ciertamente el autismo, pues porque es más prevalente, lo vemos con más frecuencia, pero hay tantas condiciones y el manejo, tanto odontológico, es como el manejo médico, como el manejo conductual de cada una de esas condiciones es muy diferente. Y bueno, así tomé la decisión y me fui a España 2 años y hice una maestría en atención odontológica de niños especiales. Y realmente soy feliz. Mucha gente me pregunta, pero ni no te estresa y no sales cansada. Bueno, claro que sí, salgo cansada y muchas veces pues tantas historias a veces y a María Laura le debe pasar igual. Uno a veces, aunque tratas de no hacerlo por tu salud mental, pero muchas veces te involucras con esas familias y sufres con ellos lo que están pasando. Pero a mí me hace muy feliz también cuando las mamás me llaman y aunque no tenga que ver nada con mi área, habló, me dijo mamá, o me fue buenísimo porque finalmente la neuróloga me dijo que vamos a reducir la dosis del medicamento y además que me ha hecho conocer tanta gente maravillosa, tanto de pacientes como especialistas, que fíjate, María Laura yo la conozco por las redes y siento que es mi amiga y nos escribimos de vez en cuando y tengo este caso y mira, entonces es un mundo que se abre y que a mí me ha traído muchas satisfacciones, de verdad. Qué maravilloso. Qué maravilloso, de verdad, personas como yo creo que tengo aquí un privilegio de poder hablar con ustedes y decir por parte de todas las mamás, gracias. María Laura, ¿qué te llevó a ti a ir a especializarte en Argentina sobre niños y especializarte en autismo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo? Yo quiero aprender de esto. Bien, bueno, yo particularmente pienso, desde siempre tuve afinidad por la pediatría, eso se fue definiendo progresivamente en los estudios de pregrado. Para nada me gustaba la medicina del adulto, veía demasiadas cosas que eran difíciles como de digerir, y el mundo infantil, a pesar de que no es un mundo fácil, pues es un mundo que le da a uno alegría, como bien dice Mari. Cuando hice el posgrado de pediatría en el Hospital de Niños en Caracas, tuve la posibilidad de rotar por diferentes servicios y en una de esas rotaciones tuve el honor, y hoy por hoy todavía la extraño y la recuerdo como que si fuese ayer, de conocer a una de las que para mí han sido las mejores neuropediatras de nuestro país, que es la doctora Elizabeth Cañizales, que en paz descanse. Y yo veía a la doctora Cañizales examinar a los pacientes en el examen neurológico y yo decía, Dios mío, cuántas cosas se me han pasado por debajo de la mesa. En los posgrados uno está acostumbrado a una carga altamente asistencial, es el paciente gravemente enfermo, es el paciente que hay que entubar, pero de pronto ves un niño con un carrito y no sabes cómo está usando el carrito. Y pienso también particularmente que en el caso del autismo, que eso quizás ha sido lo que más me ha tocado, la esencia es que son personas que pueden lucir o que lucen como cualquiera de nosotros, y que eso los hace vulnerables porque es una especie de discapacidad que no se ve. Y entonces esto los hace vulnerables, sus padres son vulnerables. ¿Qué pasa cuando un niño es víctima de violencia o abuso y no lo puede decir porque no tiene el lenguaje verbal? Todas esas cosas pues te van como llevando a que me gusta, y cuando te das cuenta, así fue mi caso, ya estaba inmerso en ello. Entonces, incluso hubo alguien que una vez me dijo, pero es que el autismo siempre es lo mismo. Y yo, no, eso es en tu mente, que el autismo siempre es lo mismo. Quizás dentro de 10 años lo que hoy sabemos de autismo va a ser algo completamente distinto. Y bueno, yo pienso que uno nace con una libretita debajo del brazo, en donde tú tienes ya como un norte en qué vas a hacer, a quién deseas ayudar. Imagínate que la población o el colectivo de personas con autismo no tuviese un odontólogo que quisiera tratarlo, porque no es fácil. Tienes que tener primero una alta dosis de paciencia, tienes que tener amor por lo que haces, tienes que tener creatividad. Yo particularmente ya en mi consulta no utilizo la bata, yo me voy en mono, porque si me tengo que sentar en el piso con ese niño para examinarlo, para que él no tenga miedo y después incorporarlo a la camilla, porque tiene un problema vestibular,
yo no puedo andar con una bata blanca, simplemente me pongo al nivel de ese niño y así es la forma de acceder. Es como romper un poquito esos paradigmas, pero a mí me hace feliz, como dice Mari, me parece maravilloso, y cuando me van a la consulta niños que tienen otras cositas, hasta me siento extraña y no porque no lo sepa o no lo quiera atender, sino que uno, o sea, te hace como, eso siempre está en tu mente. Y bueno, la verdad que ha sido una experiencia bastante bonita. Qué importante lo que ustedes dicen. Muchas veces eso también me ha pasado. Santiago va y cuando ve al doctor con la bata blanca, eso es un choque. Eso es un choque para él y se quiere salir y se quiere salir del consultorio. Y qué importante es a lo mejor el doctor decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero, me dice, esto va a hacer que el niño se gane mi confianza, yo me voy a ganar su confianza, la consulta va a ser más amena. Y, o sea, esa barrera de algo tan sencillo, ¿cómo cambia? Fíjate que de la misma manera veo en las redes siempre que he seguido a la doctora, porque doctora Mariana, yo llego por recomendaciones de la doctora María Laura. Yo particularmente me pasó con Santiago, y yo lo que veía, cuando empiezo a ver sus redes, yo veo el color que utiliza en su consultorio, tampoco es blanco, utilizo mucho morado, utilizo muchos colores a lo mejor que a los niños les guste, que ellos se sientan que yo soy otra más de ellas. Entonces, eso es muy bonito, es muy importante, porque lo que ustedes hacen lo hacen por amor. Lo que ustedes hacen es parte de la vocación que nosotros agradecemos enormemente que existan, porque es como dice la doctora, yo cuando aquí me pasó con mi hijo en la parte odontológica, yo lo confieso, yo no quise llevar a Santiago a ninguna parte. O sea, Santiago nada más se deja tocar por mí, Santiago ni siquiera se dejaba cepillar. Yo fui postergando la visita al odontólogo. O sea, de verdad que fue mala mía, como diría. Y, y lamentablemente eso me llevó a que el niño tuviera que pasar por un proceso de anestesia general y hacer todo en ese proceso. Claro, obviamente también yo invito a los padres que cuando el niño ya no saben de qué llora, ya no saben por qué puede ser, el niño es no verbal, el niño no te dice, me duele un diente, no lo Claro. dice, simplemente el niño a lo mejor deja de comer, y el papá dice, no, es que él es así, 2 días come, 2 días no come, van al gastroenterólogo, el gastroenterólogo no encuentra nada, y nunca piensan, el niño puede tener un problema en sus dientes. Mi niño lloraba y él empezó a perder los dientes, obviamente típico, lo hacen los papás en casa, por favor, vayan al odontólogo, pero cuando ya uno tiene un niño así, uno, Dios mío, es que en el odontólogo a lo mejor, ¿qué pinza le van a poner? Y voy a pelear con él en la consulta, entonces todo se vuelve un miedo de papá y de mamá. Entonces a mí me pasó en eso, lo postergué. Cuando ya voy al odontólogo, casualmente consigo una sola odontólogo en la ciudad que ve niños con autismo. Imagínense lo importante que es una Mariana, una María Laura. Cuando yo la consigo aquí, que todo el mundo cree que porque estoy en Estados Unidos voy a conseguir todas las especialidades aquí y para ver, no, eso no es así. Puedes conseguir la especialidad, pero que se dedique a niños con autismo, no. Entonces, llego a esa doctora y ella me dice, mira, le hace la examinación, le ponen los espejitos, lo mira y la otra me dice, ok, vamos a hacer, ustedes hacen como una foto, perdón, ustedes hacen como un escáner de la dentadura del niño. Y ella me dice, mira, hay que hacer 3 extracciones, necesito colocar corona, después o sea, todo fue en la misma consulta. El niño tiene una caries en esta muela y me dice, bueno, y ya el niño tiene saliendo 3 dientes, o sea, era todo en uno. Cuando ella me dice eso, ella me dice, bueno, mira, ya hay cosas que no podemos salvar, él debe tener mucho dolor, y él ya, la doctora me dice lo siguiente, y yo quiero preguntar aquí si esto es cierto o no, pues para mí es un mito. Ella me dice, colocar sedación, si él despierta, porque el procedimiento es muy largo, es muy peligroso. Ella me dice, es un choque para él y para mí que él llegue a despertar mientras yo estoy haciendo esto. Ella me dice, yo creo que con todo lo que tengo que hacer, me da temor. Entonces ella me dice, debemos hacer la anestesia general. Yo le pregunto a usted, doctora, cuando llega una mamá como yo, con toda esta cantidad de problemas en el niño, porque evité siempre la consulta, llegamos a eso por culpa, por nuestra propia culpa, y no es que quiero que nos sintamos mal, al contrario, quiero que este podcast sirva para alentar a los papás a que no posterguen lo que yo hice. Entonces, es así, doctora, cuando ya hay toda esta cantidad de problemas, ya ustedes tienen temor a la sedación, se van por anestesia general, ¿qué pasa? No, fíjate, tanto la sedación como la anestesia general tienen sus indicaciones particulares. Sí. ¿Okay? Lo ideal, por supuesto, siempre es evitarlas, no llegar a ellas, ¿no? Tratar de adaptar al paciente. Ahora realmente hay casos donde es un paciente complejo,
que no está adaptado y que tiene emergencias. Un paciente que ya tiene dolor es un paciente que tiene una emergencia que hay que solventar a la brevedad posible, porque además ya eso está afectando su alimentación y muchas otras cosas de su salud general. Entonces, en muchos casos donde cuando ya no es posible, o por ejemplo cuando tenemos un niño muy, muy pequeño con tratamientos muy largos, o que el paciente viva muy distante en otra ciudad, entonces lo ideal primero es recurrir, o sea, el segundo paso, después de que no podemos atender al paciente despierto en el consultorio, es hacer premedicación oral. Entonces, en ese caso, hablamos con María Laura o con la neuropediatra de cada paciente, ¿ok? Y le decimos, mira, hay algo que él tome, que le podamos subir la dosis o que se le pueda indicar algún otro medicamento para que él venga con menos ansiedad, ¿ok? Eso se puede usar en algunos pacientes cuando tenemos pocos procedimientos. Ahora, si hay que hacer muchas cosas, y como te digo, si ya el paciente tiene dolor, el tercer paso sería la sedación endovenosa. Yo particularmente aquí trabajo con sedación endovenosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la anestesia general en algunos países donde, sobre todo América Latina, donde el quirófano o la anestesia general para odontología no está cubierta ni por ningún seguro, ni por la seguridad social, ni por ningún seguro privado, se convierte en unos costos muy elevados para los padres. ¿Okay? Ahora, no todo el mundo se puede manejar por sedación, pacientes muy grandes, pacientes que sean un poco agresivos, pacientes muy complicados médicamente, deben ir a quirófano, anestesia general. Pero el resto nosotros lo manejamos todo con sedación, ¿ok? Por supuesto, siempre con un médico anestesiólogo, ¿ok? Que es el que va a llevar la anestesia de este paciente. Fíjate, eso que comentabas tú no es del todo cierto, porque en una anestesia general el paciente, por supuesto, no se va a despertar durante el procedimiento, pero en una sedación sí, eso es normal, porque el anestesiólogo va a ir midiendo las dosis necesarias, incluso dependiendo del procedimiento que estamos haciendo. Si vamos a colocar una anestesia intrabucal, ella profundiza al paciente. Si luego estamos haciendo simplemente una limpieza, incluso ella lo deja muy poco profundo y le comenzamos a hablar para nosotros comenzar a hacer esa adaptación del paciente. Entonces, mira, ahorita estamos limpiando tus dientes, él está levemente sedado ya en ese momento, que es al final de la sedación, estamos limpiando tus dientes, ya estamos terminando, fíjate que nada te dolió. Recordemos que los medicamentos que se utilizan para sedación, algunos de ellos producen lo que se llama amnesia anterógrada, es decir, que él no va a recordar nada de lo que ocurrió durante ese periodo de tiempo. Y esto es muy beneficioso porque no va a haber ningún trauma. ¿Okay? Entonces, eso de que él se despierte y va a ser traumático para él, pues no es cierto, porque es lo que te digo, no se va a acordar. Y es normal que se despierte, ¿ok? Y ella pues lo vuelve a profundizar si es necesario. Incluso a veces los pacientes se medio despiertan y ya con esa dosis que tenemos leve, que el paciente está somnoliento, si ya no hay nada doloroso o invasivo que vayamos a hacer, nosotros podemos culminar el tratamiento de esa manera. Con sedación. Con sedación, esto es. Wow, yo escucho esto y no sé cómo sentirme, porque digo, ok, fue lo más fácil para la doctora, sencillamente, es una cuestión de seguros médicos. Me hago tantas preguntas, porque aquí la persona va, no sé, por cualquier cosa muy mínima y el doctor te dice, podemos operar. Es la primera opción que te dan. Entonces a veces, y fue tan riesgoso para mí, porque la anestesia general tiene tanto riesgo, que yo no sé cuánto recé en las 2 horas que duró el proceso. O sea, ellas salían cada 20 minutos a decirme, mira, ya tuvimos las primeras 2 extracciones, Santiago está bien, todo está perfecto. Pero el hecho de que al niño lo van a colocar a respirar, que el niño no lo va a hacer por la boca porque ahí es donde lo van a tratar. O sea, ellos tratan de explicar todo eso. Además del trauma que es en inglés, además del trauma que son más fríos. Yo llegué a tomar esa decisión porque no me dio nadie esa opción que usted brinda a los pacientes. Es importante. Fíjate, esto varía mucho también en distintos países, como te digo. Por ejemplo, yo me formé en España y allá todo lo hacíamos con anestesia general, pero era un tema, como te digo, de la seguridad social cubría estos procedimientos. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Es un poco como te digo, en cada país se maneja distinto también dependiendo los costos y dependiendo cómo se va a hacer el pago de ese procedimiento, pero definitivamente es un procedimiento mucho más costoso, pues porque implica, pues entrar a un quirófano, sencillamente implica un costo más elevado. Pero yo tengo una pregunta, doctora, si eso no estuviese pasando en Venezuela y no estuviéramos el tema de los costos, tuviéramos un seguro, estamos hablando de una Venezuela que eso se pudiera cubrir
ustedes irían por la anestesia general y no por la sedación. Sería más sencillo. Bueno, es que algunos pocos casos se refieren a anestesia general, pero por ejemplo, a veces, mira, vamos a sedar a un niño que a lo mejor es imposible atenderlo despierto y hay que hacerle 4 extracciones de unos dientes temporales, ¿entiendes? Entonces, llevar a un niño a anestesia general para hacer algo tan sencillo, ¿ok? No tiene sentido, o sea, porque recordemos lo que te dije hace un ratico, lo bueno de la sedación es que colocas medicamentos que se van metabolizando de forma rápida, ¿ok? Entonces tú colocas el medicamento y si ya terminaste el procedimiento a los 20 minutos, ya no necesitas colocar más medicamento, ¿ok? Entonces eso es una gran ventaja. Completamente, por eso lo pregunto, porque si esa posibilidad siempre existe, a mí me la pudieron haber ofrecido, no me la ofrecieron. Entonces me siento como... Claro, recuerda también, no todos los especialistas trabajan con anestesia, porque eso implica además también un lugar acondicionado para ello, ¿okay? Un especialista, es un médico anestesiólogo, asistente, que el lugar tenga un cuarto de recuperación, una central de oxígeno, monitores, es decir, hay toda una preparación que hay que tener para hacerlo de manera segura, que además esa es otra de las cosas importantes que yo siempre le digo a los pacientes, ¿verdad? Muchas veces me llaman o me escriben y me dicen, pero el primer día ya lo va a sedar, ¿verdad? Porque yo necesito resolver. Entonces yo le digo, mire, si usted va a algún sitio donde el primer día, sin usted conocer a la persona, se lo van a sedar, usted salga corriendo de ese lugar, ¿ok? Porque uno siempre debe preguntar y hoy en día lo vemos con mucha frecuencia y lo vemos en la televisión, que hay médicos falsos, que hay odontólogos falsos, que hay tantas estafas en todo sentido, que nosotros debemos investigar y más si estamos hablando de salud. Entonces, nosotros debemos ver quién va a dar la anestesia, es un médico el que va a dar la anestesia, este lugar está acondicionado, todo eso es importante que los padres lo analicen, ¿okay? Yo estoy de acuerdo, por eso a mí me hubiesen dado la opción, yo me voy, van sedando, van extrayendo, no sé, pero a él le colocaron también coronas de titanio, ¿será? Metal. Aquí voy yo, María Laura. Cuando un odontólogo le coloca al niño coronas de metal, y nosotros neurólogos y todos los que ven este equipo que dice, no metales con estos niños, porque entonces si también hay metales y el niño lo tiene dentro de su boca, entonces el niño va a tener una carga mayor de metales. ¿Esto afecta o no en ese punto con nuestros niños neurodiversos? Cuando tú recibes un niño con esta, a lo mejor que ya le hicieron un proceso dental, está en neurología, y esta mamá dice, ay, hace un año le hicimos el proceso, le colocaron unas coronas, no sé. ¿Cómo está esa parte que decimos de que el niño entonces con la carga de metal, ¿esto en verdad afecta o no? ¿Esto es un mito? ¿O esto en verdad tiene que ver con esa carga de metales y pruebas que le hacen? Bien, lo que pasa es que el punto de los metales pesados, en este particular, se ha convertido en una de las tantas posibles teorías que puedan tomarse en consideración como un factor epigenético para el desarrollo de un trastorno del espectro autista. Si yo tengo ya un niño diagnosticado con autismo al que le colocan una prótesis o una amalgama con un material metálico, pues obviamente ya el autismo estaba. El autismo no necesariamente va a empeorar por ello. Adicionalmente a que hoy por hoy, y me imagino que Mari debe tener mucha más experiencia en eso, los materiales que se utilizan ahorita pues son mucho menos tóxicos o más inocuos, ya no se utilizan amalgamas hechas con mercurio o con otro tipo de elementos que sí sabemos que pueden detonar alteraciones del neurodesarrollo, pero afianzar o decir que eso es 100% así, todavía no hay una causa única definida para hablar de que el autismo es ocasionado por la amalgama que le pusieron en el consultorio odontológico o que el flúor, que una vez Mari me mandó una información y casi que nos morimos cuando la vemos, de que no se pueden utilizar, exhortando a las mamás a no utilizar pasta dental o crema dental porque las altas cantidades de flúor podían ser causa de autismo o de cualquier otra alteración del neurodesarrollo. Y bueno, eso no son más que teorías que están allí en la palestra, pero ya hoy por hoy también se sabe que el autismo es una condición neurobiológica, que la persona, hay muchos genes involucrados en el autismo y que esos genes están allí para expresarse en mayor o en menor grado según las
capacidad de interacción con los estímulos que tiene el ambiente. A esto llamamos epigenética, y ahí viene también el tema de las vacunas, que si es el mercurio en de las vacunas que va a detonar esto. Yo realmente pienso que hoy por hoy todos estos elementos son bastante seguros, y pienso que, bueno, también el tipo de material o el tipo de anestésico o el abordaje que va a hacer el odontólogo va a estar muy en relación al perfil individual de cada niño, porque si un niño puede tolerar estar en el procedimiento quietito, nada más que con una sedación oral, se me ocurre acá decir esto por ponerlo en un sentido, perfecto, pero habla otro que si es muy disruptivo y que adicionalmente a esto tiene una discapacidad intelectual, obviamente ese paciente tiene que ir a sedación. ¿Por qué? Así como tenemos comorbilidades neurológicas, psiquiátricas, gastrointestinales, las comorbilidades odontológicas están allí, y el niño, si tiene un autismo no verbal o tiene un autismo con una discapacidad intelectual y tiene una carie o tiene un dolor o bruxa mucho por un trastorno de ansiedad y hay dolor, ese niño que no tiene lenguaje verbal va a empezar a dormir mal, va a tener conductas autolesivas, van a exacerbarse las estereotipias y después me lo van a mandar a mí para que yo lo medique con un antipsicótico. Y resulta que no estamos tratando el síntoma, sino hay que buscar en el niño con autismo la evaluación médica integral, que tiene un cuerpo extraño en el oído, tiene una otitis, tiene una carie, tiene un absceso periodontal, porque todo lo que tiene que ver con patologías pediátricas asociadas los puedes desregular desde el punto de vista sensorial. Y allí entran las alteraciones de la esfera odontológica, que siempre tienen que tenerse presentes antes de decir, bueno, le voy a poner risperidona y resulta que esa risperidona más dosis, más dosis, más dosis, y el niño con un absceso periodontal, y nos damos cuenta cuando ya tiene fiebre o cuando hay un proceso un poco más avanzado que requiere tratamiento endovenoso. Este momento de despertar de la anestesia de Santiago fue difícil porque él tenía una cantidad de cambios dentro de su boca que sensorialmente me imagino, además del despertar de la anestesia, junto es terrible. Pero ya después de allí, el despertar, yo le di a él, él usa mucho lo que llamamos nosotros, no sé, aquí le llaman epóxica, este hielo de una bebida, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos en Venezuela? Duro frío. ¿Cómo le decimos en Bambi? ¿Cómo le decimos en nuestro país? Un Bambi, ok. Yo agarré a Santiago y lo fui hidratando con eso, porque aquí existen esos cortes, pero como el pedialite, existe en esa presentación. Entonces Santiago, como ama todo lo frío, yo de esa manera lo iba hidratando, mientras él iba sanando, porque tenía suturas en sus dientes. Entonces es bien difícil, él quería comer y no podía comer, entonces era darle cremas, y si el niño es sensorial y no quiere cremas, entonces hay que darle gelatina, y ir tratando de ir poco a poco introduciendo los alimentos. Pero después de allí, Santiago comenzó por primera vez a morder su mano, luego de ese procedimiento. Entonces mi pregunta es, yo como mamá, Dios mío, esto pasó después del tratamiento, ¿hay algo que quedó mal? ¿Le molesta una corona? ¿Qué está pasando? ¿O que es que sencillamente al mismo tiempo que Santiago le hicimos el procedimiento de cambio de escuela y ahora tiene ansiedad pues, en el salón que está? Uno tiene esa cantidad de preguntas. Yo me pregunto, doctora Mariana, ¿yo debo de ir ahora al odontólogo y decir, hagamos unas imágenes de los dientes o a ver si todo está bien? Porque yo lo que hago es que veo sus encías y están perfectas, están blancas, no están hinchadas, y digo, todo está bien. Y si puede comer algo duro, yo digo, entonces no le debe doler. Pero entonces no debo de asumir, debo de ir al doctor para que vayamos nosotras concluyendo estas preguntas. Bueno, lo ideal es que tú continúes en un control semestral, ¿okay? Que es lo común, para evitar volver a llegar a que él vuelva a tener una caries, porque a lo mejor tú a simple vista puedes no verla. Ajá. Pero perdón, exacto, el tratamiento fue en noviembre. Nosotros tenemos la consulta en mayo, pero todavía nos falta mucho para mayo. Y se está presentando esto, ¿qué debo hacer? Claro, si tú tienes alguna duda y estás viendo algo fuera de lo común, yo acudiría para salir de dudas, porque es un poco lo que hemos venido hablando. A veces pues no te pueden especificar qué es lo que le molesta y llega ya el momento, como menciona María Laura, que tiene un absceso o que tiene un dolor y altera pues toda la rutina diaria de ese niño. No, ve, miren qué importante. Entonces, yo me dejaba llevar un poquito por las encías, dime María Laura. Sí, y también es importante, además de reacudir, quizás adelantar un poco la consulta, también trabajar con Santi las historias sociales, en los apoyos visuales, en donde él pueda identificar
a través de una imagen si es algo que le duele, la escala del dolor, que te van poniendo varias caritas y el niño va a señalar cuál es la carita, porque el hecho de que Santi o cualquier niño con características similares que no tenga desarrollo en este momento del lenguaje verbal, no tenga la capacidad de comunicarse. Él se está comunicando a través de la conducta autolesiva porque debe tener algo que lo desregula y detona la conducta. Pero los apoyos visuales, así como sirven para el establecimiento de reglas, por ejemplo, el adolescente con autismo tiene que usar desodorante y eso se convierte en una regla de la casa. O sea, eso no tiene discusión. Se le pueden colocar secuencias de imágenes para que él todos los días recuerde que tiene que usar el desodorante. Pasa así para la identificación de si el niño tiene dolor, si tiene algún disconfort, si está siendo sometido a abuso, etcétera. O sea, incorporar cosas que te pongan en contexto, porque puede ser eso, pero puede ser también la parte del cambio de la escuela, puede ser una combinación de ambas cosas que estén sumando, pero entender que esta conducta debe tener una causa. Y es importantísimo eso que tú estás diciendo. Dinos, Mariana, ¿nos querías decir? Que pudiera ser también, ¿no? ¿Qué edad tiene Santi? Santi tiene 7. 7. Pudiera ser algún diente que esté erupcionando también. Estaba erupcionando el diente, pero mi pregunta es, si nunca antes cuando erupcionaban sus dientes, él nunca había llegado a querer morderse, ¿por qué ahora? No, claro, el autismo sabemos que no es lineal. El autismo, el niño, los conductas van así. Y pudo ser que Santiago vio a otro niño y copió, pudo ser que Santiago, porque en su salón hay otros niños que sí lo hacían, él nunca lo había hecho. También me pregunto, ¿a qué grado de ansiedad está dentro del salón de sonido, porque él no lo tolera, que descubrió que se reguló cuando lo intentó, consiguió el estímulo que él quería y dijo, ok, ya yo sé, porque ese día mamá no me envió el Chewy. Entonces la escuela no me lo ofreció y me descubrí con mi mano que aquí conseguí lo que yo necesitaba. Entonces yo creo que la recomendación es, mientras yo evalúo el salón de clases y pido una observación a la escuela a ver qué está pasando, descartar la parte de salud. Pedir al odontólogo, hacemos una nueva imagen, ok, ya me quedo tranquila, aquí no pasa nada, ahora me voy con la parte de entorno emocional del niño. Porque si en la casa no ha cambiado nada, entonces en la escuela. Es el último lugar al que tú vas como preguntándose, no es aquí, no es aquí, no es la salud, entonces algo aquí. Entonces, yo para ir concluyendo, de verdad que les doy a ustedes las gracias. A mí me ha parecido esto súper interesante. Fíjense la conexión que hay, neurólogo, odontólogo, la conexión de todo ese equipo que acompaña al niño y acompaña a la familia. Porque yo como madre tengo una cantidad de preguntas enormes y aquí solamente hice algunas. Por mí esto pudiera durar horas. Así que les quiero dar las gracias y que antes no se despidan sin decirnos cuáles son las recomendaciones de ustedes para que no lleguemos a hacer y utilizar como padres por nuestro propio temor llegar a conductas tan invasivas o llegar a procedimientos tan invasivos con nuestros niños. Definitivamente, desde mi punto de vista y desde el área ontológica, es la prevención y el inicio de hábitos de higiene oral temprano. ¿Okay? Comenzar apenas erupciones el primer diente a cepillarlo. Antes del año, acudir a un odontopediatra que sea especialista realmente, que sea odontopediatra de verdad, que nos pueda dar las herramientas de qué es lo que vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer, para nosotros evitar justamente llegar no solo a un procedimiento de anestesia general, sino a tener que arreglar una simple caries a lo mejor en el consultorio, en el sillón odontológico, que no es fácil para un niño que esté dentro del espectro, o por lo menos no para la mayoría de los niños, o para un niño neurotípico incluso. Si nosotros hacemos prevención en casa, si nosotros cuidamos la alimentación de ese niño y la higiene bucal, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza, vamos a evitarnos mucha ansiedad tanto para los padres como para ese niño. Creo que es el mejor consejo que puedo darle, y eso, que muchas veces somos nosotros los que por nuestro temor y por nuestra ansiedad evitamos cierto tipo de visitas a especialistas, en este caso, por ejemplo, la odontopediatría, y esto nos puede traer consecuencias peores. Es muy cierto, consecuencias peores que he visto muchos casos que el niño no sale felizmente de un quirófano. Entonces, esto no es invitarlos a que esto va a estar mal, es invitarlos a evitar que eso suceda, llegar a ese procedimiento. Y qué importante es que consigamos y tengamos odontólogos como la doctora Mariana, que pueda darnos tantas alternativas para no llegar a eso. María Laura, cuéntanos, ¿cuáles son tus recomendaciones para concluir? ¿Qué debemos hacer?
entender que las personas con autismo son personas, niños, adolescentes y adultos con las mismas necesidades médicas y básicas que el resto de la población, que hay que hablarles del odontólogo, hay que hablarles de la pubertad, hay que hablarles de la menstruación, hay que hablarles del ginecólogo infanto-juvenil. No es que mi hijo tiene un autismo muy severo con retardo mental, siempre van a haber herramientas que favorezcan la comunicación bidireccional entre el niño o el adolescente y su cuidador. No solamente hay sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación tipo pictogramas o PECs, también hay aplicaciones como esta que la doctora Mariana nos está mencionando en esta actividad. Entonces, pienso que todos volvemos al mismo punto y a uno de los verbos más importantes en el autismo, que es el anticipar, preparar para que después en el tiempo este niño incluso cuando esté más grande diga, yo tengo que ir al odontólogo, tengo que ir donde la doctora Mariana, ya pasaron los 6 meses. O sea, todas estas cosas ellos son capaces de aprender. Wow, mujeres, las admiro. De verdad que para mí, ustedes, esto es un episodio muy especial porque somos venezolanas, las tres, tenemos en común este mundo de autismo, tenemos en común, y fíjense que si no fuese por eso no nos estuviéramos conociendo y no estuviéramos aquí. Le doy las gracias a cada una por la labor que hacen día a día, porque esto es una labor día a día de una cantidad de pacientes que ustedes también tienen vida personal y que ustedes sin querer se llevan esos problemas a casa. Sé lo que significa. Mi padre es médico y él también se lleva esos problemas a casa. Sé lo que afecta. Y nada, le doy las gracias, de verdad enorme. Espero que cada una de las personas haya tomado la primera opción, que es prevención, y la segunda, anticipación. Fíjense qué importante es comunicar y no subestimar, que porque el niño sea no verbal, no nos podemos comunicar con él o que él no nos entienda. No subestimemos a nuestros niños, apoyémoslos, hablemos, imágenes, pero hablemos, porque ellos no están allí, ellos están en nuestro mundo. Y siempre como me despido de nuestro podcast, siempre digo que la neurodiversidad y el autismo no es raro, raro es no saber de neurodiversidad y no saber de autismo. Gracias a ustedes, gracias Mariana, gracias Mara Laura, me hicieron sentir súper amena este día, espero que ustedes también se hayan sentido así, y todos ustedes que nos están viendo, por favor déjennos los comentarios y todas las preguntas, que allí vamos a estar, y vamos a dejar todos los contactos de esta superwoman que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Gracias. Bye. Feliz tarde. Gracias.